Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Mientras que en el Congreso los próceres preparan el pacto educativo, por supuesto sin contar con los maestros, una profesora de secundaria amiga me hace llegar su desesperación, no sin falta de ironía. Explicaba el soneto, apoyándose en el endecasílabo de Lope de Vega, ya saben, un soneto me manda a hacer Violante, cuando tras explicar periodo histórico y trayectoria del escritor, un alumno le sugirió que por qué no invitaba al tal Lope de Vega que viniera al colegio a dar una charla. Tras la estupefacción por el desatino de un alumno de tercero de ESO y por la falta de atención, la profesora le dijo: no te preocupes, mañana traigo la ouija, lo invocamos y a ver cuándo le viene bien venir. La vida nunca deja de sorprendernos, me decía mi amiga, y los adolescentes actuales más. Un suceso digno de aquella antología del disparate con la que algunos de mis maestros nos relajaban las clases. Ya dejó de publicarse. No sé si porque perdió la gracia al no reconocer los errores o porque la educación en España, toda ella es ya un disparate. En fin, al menos hoy pongamos en su sitio al rey Pedro I de Castilla, al que le llamaban entonces el Cruel. 1369 es una novela histórica que se centra en la figura de Pedro I de Castilla, llamado el Cruel por unos o el Justiciero por otros. Subió al trono siendo un adolescente y desde el primer momento supo que tendría que conservarlo con mano de hierro. Juan Rey ha despojado su figura histórica y humana de las mentiras de la propaganda, de las leyendas populares y de las anécdotas folclóricas en esta obra, ganadora del Ciudad de Badajoz de novela. Escritor y profesor de Facultad de Comunicación de Sevilla, indaga en la personalidad de Pedro, último rey de la dinastía de los Borgoña, un hombre, dice, educado y vigoroso, capaz de cabalgar de Sevilla a Bilbao sin apenas descansar. Todo lo que se sabe de Pedro es a través de la crónica de López de Ayala, noble que militó en su bando y luego se pasó al de su asesino Enrique II. La manipulación a la que fue sometido por su propia madre y la traición de muchos de los que se le acercaron lo marcaron para siempre. Por ello el libro comienza con la cita: un hombre no puede tener peor destino que estar rodeado de almas traidoras. Juan Rey nos acerca a uno de los grandes protagonistas de la Edad Media española y a la persistencia y la universalidad de la condición humana. Juan Rey, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido y enhorabuena por el premio Ciudad de Badajoz. Gracias. Con un título poco habitual, que sea una cifra, 1369, el título de la novela. Sí, el título de la novela es el año de la muerte del rey Pedro I de Castilla. Por eso se llamó 1369. Juan Rey ha dicho que ha escrito esta novela para despojar al rey don Pedro del folclore. ¿Qué hizo que el folclore se apropiara de la figura de Pedro I? No se puede entender a Pedro I sin todo un proceso de propaganda. Fue asesinado por su propio hermanastro, que era un regicida, era un bastardo y ocupa el poder. Para justificar esa acción se inicia todo un proceso de propaganda con el apoyo de Francia, el papado, para desprestigiar al propio Pedro y así justificar ese magnicidio. En realidad fue un asesinato de un rey, un magnicidio, y la única forma de justificarlo fue iniciar a posteriori todo un proceso de propaganda para justificar la nueva dinastía, los Trastámara. Pero, Juan Rey, ¿cree usted que con esta novela o con otras historias que pueden venir se acabará quitando ya el cruel del nombre de Pedro I? Bueno, yo me he habituado a llamarle Pedro I de Castilla. Bueno. Pero el problema de Pedro es que además está envuelto en la contrapropaganda. La contrapropaganda son las leyendas populares. Ya, de eso hablaremos también. Pero quisiera que antes nos dijera por qué ha elegido para escribir esta novela ese tipo de las antiguas crónicas novela en la que no hay ni un diálogo. Aquí no hay ni un diálogo. Bueno, ¿por qué? Es una técnica. Y desde que comencé a escribir utilizo esa técnica. En varias ocasiones me han dicho: oiga, si usted pusiese los guiones de los diálogos, esto sería más comercial. He dicho sí, posiblemente, pero me cuesta mucho trabajo, no sé, y sobre todo me parece una impostura esos diálogos históricos. Entonces yo pienso que esa novela, por ejemplo, está narrada por una especie de sujeto omnisciente
que va llevando y trayendo al lector de un punto de vista a otro, de un punto de vista a otro, y hay un momento en el que el lector no sabe ya quién habla, si es el juglar, si es el rey, o si es un punto de vista neutro. Es una técnica, simplemente. Lo que sí es verdad que a veces aparece el cronista ahí. Por ejemplo, sí, hay un momento en el que, en una situación de rebelión en Sevilla, comienza a hablar de una serie de tipos. Entonces, y también había chaqueteros, aunque entonces no existiera la palabra. Pero un poco refleja sí, lo que está pasando, lo que tenía a su alrededor. Yo le confesaré, Juan, que lo que más me cuesta de la novela histórica, que me gusta, la buena novela histórica, es cuando hablan personajes, pues eso, como Aníbal o como César, cuando empiezan a hablar y hablan con esa precisión. Eso me cuesta. O sea que yo agradezco en este libro que no haya... pero creo que es una cosa que las editoriales no les gusta, ¿no? No, a las editoriales les gusta que esté el guión del diálogo y que uno diga buenos días y el otro responda buenas tardes y qué tal, cómo le fue, me fue bien. Pienso que es una especie de... el libro, una especie de crónica grande acerca de un periodo histórico y está narrado por vamos a llamarlo un juglar muy de la época. Y hay otra cuestión que ya le dije antes, es que no sé escribir con guiones. Y no solamente no sé escribir con guiones, sino que es que me parece una impostura. El verdadero drama del rey fue que tuvo que subir al trono o ser entronizado con solo 15 años. ¿Nos podemos hoy imaginar, Juan, a un adolescente de hoy asumir tal responsabilidad? Bueno, en realidad el hecho de asumir la corona con 15 años fue el comienzo de los problemas. En realidad él es víctima de una situación histórica bastante complicada, en el que el padre, Alfonso XI, ya inició todo un proceso de consolidación de la monarquía, de consolidación del rey frente a los nobles. Había un juramento que era un juramento de la Edad Media, en el que los nobles le decían al rey, uno a uno, vos vale más que nos, pero todos juntos, nosotros valemos más que vos. Este proceso de culminación de la monarquía lo llevarán a cabo los reyes católicos. Pedro se queda en el camino. Él lo intenta, como lo intentó su padre, pero él tiene una desventaja. Tiene 15 años. No, 15 años. Y no tiene capacidad. Pero él quiere ser como su padre, un rey auténtico frente a la nobleza. La nobleza es una clase abusiva, avariciosa, que lo quiere controlar todo. Entonces él, por ejemplo, Pedro, a instancia de su padre, inicia la creación de una especie de nobleza baja o de clase media culta, como son los juristas, los letrados, los especialistas en derecho, y la nobleza ve eso muy mal, porque pierde poder, pierde privilegio. Y el problema de Pedro fue, en realidad, la nobleza. O sea, pisarle el callo a la nobleza. Correcto. Por cierto, esa imagen que tenemos ahora mismo, como estaba hablando del padre, de Alfonso XI, ese es, ¿no? Bueno, ese es un cuadro. Sí, al menos lo hemos buscado. Sí, sí. Pero a saber cómo era. El problema de la historia es que no hay... Es como el retrato que pasaron antes de Pedro, ¿no? Sí. Hay ¿Pero qué retrato sería el que usted ha encontrado que puede ser más...? Hay una escultura orante de Pedro I Orante en el Museo Arqueológico de Madrid. Ajá. Y es en mármol, ¿no? Esta escultura de Pedro, de rodillas, rezando, es no de la época, pero sí un poco posterior. El cuadro que hemos visto, estos cuadros suelen ser de la pintura histórica del siglo XIX. Ya. Leyendo su obra, leyendo su novela, uno no tiene más remedio que sentir, por eso le decía lo de cruel, porque nos enseñaron a más. Yo recuerdo de juventud una película que había, de historicista, donde aquello ni terminaba con la palabra aquella, ¿no? Ni pongo ni quito rey. Sí, eso lo aprendimos todos en la escuela. Cuando Beltrán de Guesclin dice, yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Sí. Le da la vuelta. Sí. Y Enrique mata a Pedro. Sí. Intenté evitar esa anécdota. Sí. Intenté evitarla. No está. Pero que uno no siente más remedio que tener compasión por Pedro I, porque lo abandonan todos, lo traicionan todos, hasta su madre. Claro, el libro se abre con una cita de William Burroughs, ¿no? No hay peor destino para una persona que estar rodeado de gente traidora. Entonces, bueno, lo traiciona hasta su propia madre, que se alía con los bastardos, con los hijos del amante de su marido, y todos van en contra de Pedro. Ese es el problema de Pedro. A mí me interesaba no tanto la historia política, que es interesante, no solamente la historia militar, que es interesante, me interesaba la cuestión de la psicología. Y es un sujeto que de pronto se ve en medio de un tumulto
abandonado por todos y traicionado por todos. Y eso les genera una soledad terrible. Y es lo que a mí me interesaba indagar, la cuestión de la soledad, los aspectos psicológicos. También se le ha llamado rey loco, pero no estaba loco. Este cuadro, dicen que esa es su madre, de María de Portugal. Tampoco podemos... No puede ser de María de Portugal, sencillamente porque esa indumentaria se corresponde a la época de los Austrias, que es del siglo XVI, sí, finales del XVI. Esa indumentaria, bueno, puede ser la madre, pero no es la madre, en el sentido de que ya por el vestido, eso tuvo que ser pintado en el siglo XVI. Claro, porque todo lo que está pintado, no sé exactamente en qué siglo está este cuadro, pero es la pintura historicista. Sí, pero se puede datar por la ropa. A ver, Juan, otro aspecto que me ha llamado la atención de esta novela que recomiendo altamente para que también aprendamos un poco. Es curioso que en los reinos españoles se dedican a pelearse entre ellos. Si en lugar de pelearse entre ellos, juntos hubieran combatido a los musulmanes, ¿la reconquista hubiera llegado antes? ¿Hubiera tardado menos? Bueno, es que dentro de ese conjunto, en el libro aparece en varias ocasiones, en bastantes ocasiones, el término España. Sí. Es decir, el término España, cuando se emplea en ese libro, tenía un significado, en la Edad Media, el término España tenía un significado al que hoy le daríamos a península ibérica. Ya. Ahí se habla todos los reinos de España, el este o el oeste de España. Ahí el significado que tiene España en la Edad Media es península ibérica. Lo que pasa es que al final uno de los reinos se apropia, que es Castilla, se apropia del término España. Dentro de todos esos reinos de la península estaba el reino de Granada, que era un reino más. De hecho, Pedro a veces se alía con el reino de Granada contra Aragón. Sí. A veces Aragón incita a los de Granada que invadan Castilla por el sur. Forman parte de la península. Si se hubiesen unido todos, no había conciencia de unión. No había conciencia. Él incluso hasta el final está esperando escaparse y buscar ayuda en Granada. En los moros, como entonces de Granada. Es más, al final los únicos que le ayudan son sus propios vasallos. Su abuelo, que es el rey de Portugal, declina el apoyo y le ayuda el rey de Granada. Bueno, que no llega a tiempo. Bueno, ¿ignoramos nuestra historia, Juan? Evidentemente. Ignoramos nuestra historia. Por eso una de las cuestiones que me gusta de la novela histórica es que es una forma de enseñar historia de una manera amable, amena, donde uno lee, se distrae y al mismo tiempo va aprendiendo. Da igual, Pedro I, la Primera Guerra Mundial, los reyes católicos, Aníbal, da igual. Porque pienso que la novela histórica tiene una funcionalidad, que es instruir, enseñar. Se lo pregunto, además, usted que es profesor y ha ejercido de profesor y ejerce, Juego de Tronos tiene embobados a nuestros jóvenes, bueno, jóvenes y algún prócer también, o que solo ven Juego de Tronos, con sus bolas de fuego, con los gigantes, con los dragones, y resulta que solo Pedro I de Castilla, el cruel o justiciero, daría para una serie y todo su entorno, ¿no? Es un problema de ignorancia. A veces yo lamento que en España no hubiera habido un Shakespeare. Shakespeare lo que cuenta, Ricardo III, Enrique IV, todo lo que cuenta Shakespeare son las crónicas inglesas de la época de Pedro. Así que Pedro supera a Juego de Tronos con creces. A mí me parece un juego infantil, lo de Juego de Tronos, ¿no? Si la gente leyese y conociese su propia historia, da igual, en ese momento verá que en el libro aparece Portugal, aparece Italia, aparece Bohemia, aparece Granada. Sí, son países o reinos que están interconectados y que hay una especie de lucha, de aventura común en esa época. Y además que hay hermanos con varios tronos en juego, Navarra, Aragón, Portugal, León... Por eso a mí me interesaba mucho poner una especie de árbol genealógico al principio, porque son todos primos, hermanos, cuñados. Incluso me tengo que inventar palabras, porque existe la palabra hermanastro en español, ¿no? Pero no existe la palabra tiastro o primastro. Me lo tengo que inventar esas palabras para dar a entender que son primos o tíos, pero no a través de un matrimonio, a llamarle canónico, sino a través de la bastardía, ¿no? Sí. Qué curioso ahora que hablábamos de Juego de Tronos y usted ha dicho que, en fin, la ignorancia nos hace no saber lo que tenemos de historia, que rodó precisamente en el Alcázar, ¿no? Uno de los capítulos o varios estuvieron rodando en el Alcázar, que era un sitio donde que hizo gran parte, lo mandó construir Pedro, ¿no? No, el Alcázar actual, tal como lo conocemos, tal como lo vemos, lo mandó construir Pedro. Sí, hay un chico que ha hecho una tesis doctoral y ha demostrado que el Alcázar
Bueno, es amigo mío, trabaja Sí. allí en el Alcázar, en conservación. Muchos de los datos que hay en el Alcázar se los debo a mi amigo Sebastián, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, mediante una tesis doctoral se ha demostrado que el Alcázar, tal como lo conocemos, lo mandó a construir Pedro. Bueno, tanto Pedro I como su padre, Alfonso XI, pues dejaron de hacer muchas cosas por amor. Esto quiere decir que ni los más poderosos pueden escaparse al yugo del amor o a la llamada del amor. Hay un dicho por ahí que las carretas tiran más no sé qué que no sé cuándo, ¿no? Sí, a ver, eso era normal en la época. Sí, en la época era normal que estuviese el rey con su consorte legal, legítima, Sí. y tuviera sus concubinas. El caso del padre de Pedro tuvo como concubina a Leonor de Guzmán, la hija de una familia andaluza poderosísima, ¿no? Y esta señora le dio al rey 11 bastardos, 11. En cambio, su esposa legítima, María de Portugal, le dio 2. El primero que murió y el segundo que era Pedro. Era una cuestión normal. En la época, esta cuestión de la legalidad y ilegalidad del rey era normal. Hoy parece ser que no es tan normal, por lo que estamos viendo en televisión, las últimas noticias que aparecen, ¿no? Entonces, era normal. De hecho, Pedro lo casan, hace una especie de amaño con Blanca de Borbón, pero él después tiene su gran amor. Su gran amor es María de Padilla. María de Padilla. María de Padilla, que incluso él la nombra reina, ¿no? Sí. Entonces, era una cuestión normal. Bueno, ahora que tanto estos días, Juan, que tanto se habla de impuesto de sucesiones, hay que ver qué peligro tienen las herencias, porque aquí, por una herencia, los hermanos pueden llegar hasta matarse. Bueno, claro. Me interesaba mucho porque, es decir, el problema de la novela histórica es que, bueno, la novela histórica en primer lugar es una novela, entonces las novelas pueden ser buenas o malas. Uno se puede encontrar con una novela histórica buena, con una novela histórica mala. O se puede encontrar con una novela no histórica buena o no histórica mala. El problema es la documentación. Es decir, una de las características de la novela histórica es relatar hechos verosímiles. Eso a mí me llevó, por ejemplo, a indagar muchísimo sobre la teoría política. Al principio, el joven Pedro es instruido por don Bernabé y lo está instruyendo con un libro sobre los clásicos libros del regimiento de príncipes. Y ahí aparece la teoría política de Aristóteles. La teoría política de Aristóteles es muy simple. Está por una parte el rey, que gobierna con la aristocracia y que su finalidad es el servicio a los súbditos. Y por otra parte está el tirano, que gobierna con la oligarquía y su finalidad es el beneficio propio. A Pedro al final lo matan porque lo declaran tirano. Al declararlo tirano, según la teoría aristotélica, está justificado. Está justificado. El genocidio. Sí, claro. A ellos le añade la Iglesia que lo declara judío. Hay que ver el Papa, ¿eh? Claro, el Papa es bueno. Que se puso también contra él. Claro. Lo declara judío. Entonces hay un momento que él piensa, yo le hago decir a él, por una parte no soy tirano, jurídicamente, militarmente, políticamente, y se me puede matar. Y desde el punto de vista religioso soy judío y se me puede matar también. Así que estaba en el lugar idóneo para que le disparasen contra todo. Esto iba a que la novela histórica requiere mucha documentación. Mucha documentación. Entonces, y luego saber hacer legible, comprensible, digerible y entretener, ¿no? A la hora de contar. Claro, el problema es reunir mucha información y después no mostrar la tramoya. Bueno, las anécdotas que se cuentan, porque dice que esa ya procuraba desde el principio no poner esa frase de que tanto nos enseñaron en los libros de historia de ni quito ni pongo rey, solo ayudo a mi señor. Las leyendas que circulan en Sevilla, que son muchas, por ejemplo. Y cualquiera que haya visitado Sevilla, cuando pasa por la calle Cabezas del Rey Don Pedro, le cuentan la historia, bueno, mal contada, pero digo porque tiene muchas versiones. ¿Qué hay de cierto en esa historia de que él manda que le corten la cabeza para que no la justicien a él, ¿no? Bueno, mis amigos los guías turísticos están encantados con el libro. Bueno, si los guías turísticos lo leen, sí, van a hacer un gran favor. Sé que lo han leído, Sí. Y me han dicho, oye, tenemos que hablar contigo porque no sabemos aquí qué hay de novela, qué hay de novela y qué hay de realidad. Bueno, hablamos al principio de la propaganda. Entonces, frente a la propaganda enriquista, que está constituida básicamente los púlpitos, la crónica de Pérez de Ayala, que es lo único que se sabe de Pedro, lo único que se sabe de Pedro es la crónica de Pérez de Ayala. Frente a toda esa propaganda oficial, que constituye una especie de monstruo y le llama cruel, están las leyendas populares. Entonces, es más, se genera un romancero que se denomina romancero petrista, a favor y en contra de Pedro, que era otro medio de difusión, los romances de los juglares que iban por la calle. Claro, las leyendas, como su propio nombre indica, son leyendas.
no tienen ningún fundamento. Son historias que a lo mejor se extrapolan, son historias que se pasan de un personaje a otro. Obviamente yo me he documentado y he procurado hacer un libro con cierto rigor histórico. No he utilizado... Bueno, en realidad solamente he utilizado una leyenda. Y no es una leyenda, es media leyenda. Sí, de las muchas que hay, que están recogidas en muchos libros, que hay sobre Sevilla, están todas las leyendas, de María Coronel, de la cabeza del rey Don Pedro, del Castillejo, de la vieja que se asoma. Bueno, hay una anécdota muy interesante, es una anécdota, en la que Pedro en un momento determinado tiene que nombrar un cargo jurídico, un algo así, ¿no? Y entonces él le pone la prueba de las naranjas en una alberca. En el estanque, ¿no? En el estanque, en la alberca. Pone una naranja y unas son naranjas completas y otras son medias naranjas. Entonces, bueno, él le dice a los alguaciles que cuántas naranjas hay ahí y tienen que adivinar, que no lo adivinan obviamente, que no se trata a veces de naranjas completas, sino de naranjas, medias naranjas. Entonces pueden aparecer 4 naranjas, pero en realidad son... No, pueden aparecer 3 naranjas, pero en realidad son 2. Una y dos mitades. Exacto. Bueno, esa anécdota yo la utilizo al final del libro, cuando él está con varios hijos suyos, de otras mujeres, y está jugando con los hijos y le enseña eso. Y yo eso porque todo el problema de la novela es un problema también de lealtad, de amistad, de saber quién es cada quien en cada momento. Yo esa anécdota la utilizo, me pareció muy interesante, porque él está jugando con los hijos y y a partir de esa anécdota reflexiona acerca de la amistad y de la lealtad. Hay gente que parece una naranja completa y después media, es decir, hay gente que parece que es tu amigo y después te traiciona. Bueno, y también de la agudeza para saber ver, ¿no? De una enseñanza de cara a sus hijos con la naranja. Brevemente, de quienes hablan o quieren ver en la época de Pedro I y cómo aquello se resuelve, un antecedente del guerracivilismo español, que algún ensayo ha ido por ahí, bueno, ¿qué diría? Sí, hay un libro de Valdeón, que es un magnífico escritor, desgraciadamente ha fallecido, y uno de los últimos libros que él escribe habla de esta cuestión de Pedro I y Enrique II, y habla de esa primera guerra civil. Bueno, hay otros que se han fijado en el 1369, que es como 1936. Yo pienso que la guerra entre Pedro y Enrique fue una lucha dinástica entre 2 hijos, un oficial y otro bastardo, que fue también una batalla entre una monarquía que quiere consolidarse y una nobleza que no quiere perder los privilegios, y que esas guerras estaban a la orden del día, en Aragón, en Portugal, en Francia. O sea, yo se lo entiendo como una de las muchas guerras que había en Europa en ese momento. Es más, podía haber hasta una primera guerra mundial, que era la guerra de los 100 años, Francia contra Inglaterra. Inglaterra apoya a Pedro, en Francia con el papado apoya a Enrique, cada uno tiene sus intereses. Bueno, la Edad Media fue un mundo convulso. Charo Gutiérrez se incorpora a la mesa. Buenas tardes. Hola, Charo. Buenas tardes, señor Rey. Muy interesada también como todo. Sí, me encanta la novela histórica. Cuando nos hablan con rigor de personajes. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos con nuestro cuestionario. Si nos ha seguido alguna vez, pues sabrá que tiene que responder de una manera muy breve, ¿vale? Vamos con la primera. Hay un problema. Los profesores se enrollan mucho. Bueno, no, pero aquí... por aquí no hay manera. ¿Monarquía o república? La república me parece más democrática, más igualitaria. La monarquía crea una división entre una serie de sujetos, por cuestión genética o divina, y otra población que no tiene esos derechos. Me parece la república... Más breve, señor Rey. ¿El rey más eficiente de la historia de España cuál ha sido? Personalmente me gusta Carlos III. ¿La historia siempre pone a los reyes en su sitio? Casi. ¿A qué reinado le gustaría viajar? Al de Felipe II. ¿Por qué la historia de España siempre acaba tan mal? Porque hay un grupo de españoles que se empeñan en que acabe mal. ¿La palabra más hermosa del diccionario? No lo sé, lo he estado pensando, pero tal vez sea lápiz. 2 españoles que admire. Julia Uceda. Me ha quedado en blanco. Que además es tía suya. No era cuestión de... Muy querida por nuestra parte. ¿Teme más a la ciencia o a la política? Temo a los políticos. ¿A qué hemos venido al mundo? A nada. Pura coincidencia. Ya lo dijo Marco Aurelio. No somos nada. ¿Y qué idea le regalaría a los políticos de este país para subir un poquito el nivel cultural? Bueno, que se dicen una vuelta por las escuelas y por los institutos. Bueno,
Quizá también si se les hablara a los alumnos de la manera como está escrito un libro del que usted parece que es bastante admirador o le gusta mucho, hablarle de reyes y elefantes. Me parece que sí, hablarle de reyes, de caballos, de batalla. Hablarle de batalla, de reyes y elefantes. Exactamente. ¿Por qué este libro? Bueno, en primer lugar porque me gusta mucho Matías Senard, que es un escritor francés afincado en España. Y ese libro es un libro brevísimo que cuenta una anécdota muy desconocida, que era la visita que Miguel Ángel hace a Estambul, invitado por el sultán, para construir un puente sobre el Cuerno de Oro, sobre el Bósforo. Y es muy interesante porque ahí se mezclan muchísimos intereses y sobre todo porque está magníficamente bien escrito. Es una novela histórica, por ejemplo, eso es una novela histórica. Es Miguel Ángel, uno de los requisitos de la novela histórica es que sea una historia remota. Nadie diría que eso es una novela histórica. Es una novela de un hombre que está luchando por crear belleza. No es un pintor del Renacimiento, pero sí es un pintor del surrealismo, que también le atrae muchísimo, Magritte. Y este cuadro que podemos ver, La condición humana, que tiene esta obra para usted, es una de sus favoritas, ¿no? Sí, esa obra forma parte de una serie. Sí. Y es muy interesante porque el artista juega ahí con dos conceptos, el concepto de la verdad y de la ficción, de la realidad y del cuadro. Entonces, los surrealistas llegan a un momento en el que dicen que es difícil distinguir la realidad de la ficción, de lo que uno cree, de lo que uno no cree. Bueno, y casi coincidiendo con la muerte de Magritte, digo casi porque fue 2 años después, se estrenaba la película La caída de los dioses. A usted esa película le llamó mucho la atención. Además, ¿puede haber un paralelismo con su obra? Sí, esa película me llamó muchísimo la atención. Yo la vi con 22, 23 años, yo era muy jovencito, en el cine Trajano. Cuando el cine Trajano después de convertirse en otro tipo de cine. Y a mí esa película me impresionó muchísimo. Esa película la vi, ya había muerto el general Franco, ya había muerto. Es que si no, no entra. Claro, esta película es anterior, ¿no? Y bueno, yo era de los típicos alumnos, estudiantes universitarios que iba al cine Trajano. Y me impresionó muchísimo. Obviamente hay un gran paralelismo con la novela. Es decir, es una familia, porque en realidad la novela es una familia, igual que es una familia que se destruye o se autodestruye por un problema de poder y de control. Las herencias. Traición, traición, maldad, ambición. Y Visconti. Y Visconti. Y los nazis. Ya está y todo, ¿no? Visconti y los nazis. Y la traición, podemos hacer hoy un... Y todo lo contrario, la ilusión, la luz, la que representa un tipo de música que usted también nos ha seleccionado. Sí. Quinteto para cuerdas y castañuelas número 4, en do mayor. Sí, eso es de Boccherini. Me preguntó cuál es el rey más eficiente de la historia de España. Le dije Carlos III. A mí me gusta muchísimo el siglo XVIII, la parte de Carlos III, ¿no? Por todo el esfuerzo modernizador que hizo este rey y otros Borbones. No todos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, Boccherini estuvo trabajando al servicio de la corte española en Madrid. Bueno, al final se fue decepcionado, como mucha gente, ¿no? Pero me parece una época muy luminosa, muy abierta, muy enfocada al futuro, muy transformadora, que después todo esto se viene abajo con Fernando VII, otro Borbón. Claro, otro. Bueno, todo viene a la historia. Todo viene. Todo está en la historia. Todo está en la historia. O sea que realmente el siglo de las luces... sí, me parece un siglo ilusionante, por ellos mismos, ¿no? Y porque tenían una capacidad de ilusión. Lo que ha sucedido es que 200 años después se ha visto que toda esa ilusión ha conducido a una serie de fracasos, ¿no? Pero al menos la ilusión la tenían. Pues Juan, gracias por el libro, por acompañarnos también. Juan también es poeta. Empezó escribiendo poesía antes que... Sí. Lo primero que escribió fue poesía. Me ha traído esta maravilla, ya con muchos años. Mágica Metrópolis. Del año 90. Navegaciones y naufragios. Muchas gracias y lean, entren, que van a ver qué fascinante es Pedro I de Castilla, qué fascinante es la historia, nuestra historia, y lo de Juego de Tronos, en fin, déjenlo para otra cosa. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos con Pedro el Granaíno, en este caso. ¿Otro Pedro? Otro Pedro. Premio Flamenco Radio 2017, que hoy recibe en Granada la entrega de los galardones de los premios El Público de Canal Sur Radio. Su triunfo en la pasada Bienal de Sevilla y sus éxitos en los festivales y convocatorias flamencas lo han convertido en uno de los artistas más demandados en los escenarios. Con él les dejamos. Sean felices. Y esa gente que viene,
viene, que viene.